Antes de empezar con los temas económicos, te hago dos notas políticas. La primera es el acuerdo que se alcanzó entre los socialistas y los comunistas que gobiernan junto con los separatistas para aprobar una ley de amnistía, es decir, para que el golpista prófugo Puigdemont pueda volver a España y para que a cambio, supuestamente, en teoría, le aprueben los presupuestos a Pedro Sánchez. Esto es algo verdaderamente lamentable, que va en contra, obviamente, del interés general, pero que sigue erosionando la seguridad jurídica, porque si tú te pones en el lugar de un inversor extranjero, ves que en la misma semana la fiscalía pide casi 5 años de prisión para Ancelotti, porque dicen que Ancelotti en el 2015 era residente en España y tuvo que pagar IRPF aquí, y Ancelotti dice que él no fue residente porque su contrato con el Real Madrid terminó el 25 de mayo, por lo tanto fue más tiempo residente en el exterior y por lo tanto no le corresponde. Bueno, por esa discrepancia de días, digamos, la Fiscalía le pide casi 5 años de prisión. Ancelotti, que es una persona honorable. En cambio, un tipo que dio un golpe de Estado y se fugó en un maletero va a tener una ley específicamente escrita para él, para que pueda volver, todo a cambio de 7 votos que necesita el mentiroso amoral que tenemos de presidente del gobierno. Entonces, esto es de una gravedad increíble que, insisto, va a seguir erosionando la credibilidad, la confianza en la economía española. Y la segunda nota política es que yo no me explico cómo el Partido Popular Europeo, es decir, donde está el PP español, la CDU de Alemania y otros partidos, han elegido a Ursula von der Leyen para que sea su candidata otra vez a la Comisión Europea. Esta señora ha aplicado políticas socialistas desde el primer día, ha promovido el derroche y el aumento del gasto público porque suspendió de manera innecesaria durante 4 años las reglas fiscales. Que las hubieran suspendido en el 2020, incluso en el 2021, era, digamos, razonable, pero no en el 22 y en el 23, lo que fue totalmente funcional a los gobiernos irresponsables con el de Sánchez a la cabeza, que gastan lo que no tienen. Pero además es la que ha perseguido todas las políticas que están arruinando al campo, que les prohíben sembrar en una parte de su tierra, les limitan la cantidad de ganado que pueden tener, les ponen un montón de reglamentaciones, al mismo tiempo que facilitan la importación de productos que compiten con ellos sin cumplir esos mismos requisitos. Una locura. Bueno, y esta señora es la responsable. Es también la responsable de una política energética lamentable, de todo el intervencionismo que está generando la Comisión Europea. Es la responsable también de todo el endeudamiento que tiene ahora la Unión Europea, porque los fondos europeos no llueven del cielo. Es que la Unión Europea está emitiendo bonos europeos. Y esos bonos europeos va a haber que pagarlos. Y esta misma señora, para pagar esos bonos, está promoviendo la idea de que haya impuestos europeos. O sea que además de los impuestos municipales, autonómicos y nacionales que ya pagas, vas a tener que pagar también impuestos europeos por políticas como la de esta señora. Y como si esto no bastara, ahora nos quiere preparar para una guerra y dicen que hay que aumentar el gasto en armas y que Europa se tiene que preparar para la eventualidad de una guerra con Rusia. Estamos todos locos. Ahora, lo increíble es que el Partido Popular Europeo la haya reelegido como candidata. Yo realmente no lo puedo creer, porque lo que necesita Europa es que esta señora no esté ni un minuto más ahí. ¿Cómo a alguien se le ocurre ponerla otra vez de candidata? Es realmente increíble, como si no hubiera más gente. Yo no lo puedo entender. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque en junio son las elecciones europeas y hay partidos que llevan de candidata a una señora que sabemos que es un desastre y que es absolutamente, bueno, me olvidaba de otra cosa, que es la persona que está promoviendo la incorporación a la Unión Europea de 8 países muy pobres, entre ellos Ucrania y Albania,
que nos van a obligar a un gasto adicional extraordinario, que va a hacer además que la Unión Europea, con las reglas actuales, sea absolutamente inoperativa, porque una Unión Europea con 35 países, es decir, los 27 actuales más 8, sería absolutamente imposible de gestionar con la regla de la mayoría, y como ya te expliqué alguna vez, la regla de la mayoría es fundamental, es una línea roja que no podemos traspasar. ¿Por qué? Porque si no, un grupo de países nos podría imponer o le podría imponer a cualquier otro país unas políticas que sus propios ciudadanos no quieran. Es decir, imagínate que en Italia hay un gobierno conservador y que todos los demás países son socialistas. Entonces, aunque Italia votara en contra en las reuniones europeas, como se eliminaría la regla de la unanimidad, el resto de países le impondría a Italia determinadas políticas que sus propios ciudadanos no quieren. Por lo tanto, es demencial. Bueno, todo este proyecto antieuropeo y empobrecedor es lo que está haciendo Ursula von der Leyen. Por lo tanto, lo último que nos interesa a nosotros como ciudadanos europeos es que esta señora continúe. Ahora voy, sí, a los temas estrictamente económicos. El primero fueron los datos de empleo y paro de febrero, que se conocieron esta semana. El empleo, en teoría, sigue marchando muy bien porque está avanzando a un ritmo del 2,7%. ¿Cuál es el problema? Que si el empleo crece al 2,7%, pero la economía, el PIB, crece, si quitamos el consumo del sector público, a la mitad de esa cifra, estamos acumulando un problema de productividad enorme. Es decir, porque se necesita cada vez más gente para producir una misma cantidad de producción. Es decir, la producción por persona ocupada está cayendo, y estos datos de febrero nos dicen que esa caída de productividad se está ampliando, y eso es algo insostenible, porque una productividad que cae significa que para producir una misma cantidad de producción se necesitan más empleados. Imagínate una empresa que mantiene su producción estable, pero cada vez con mayor número de ocupados. Evidentemente esa empresa quebraría. Bueno, eso es lo que está pasando en la economía española, y por eso te digo que eso es insostenible, pero es lo que nos muestran que está pasando los datos de febrero. También es verdad que los datos de febrero están dopados, no sabemos en qué medida. ¿Por qué? Porque el gobierno, este gobierno de trileros y mentirosos, ahora obliga a las empresas a que los becarios, aunque no cobren, tienen que estar afiliados a la Seguridad Social y tienen que cotizar por ellos. Entonces, hay un número indeterminado de becarios que han sido afiliados. Este plazo para afiliar a los becarios acaba en el 31 de marzo. Por lo tanto, es muy probable que los datos de marzo den muy bien, pero esto es una cosa, simplemente un truco contable, que es por la cantidad de becarios que se van a apuntar, que tampoco sabemos cuántos son, pero pueden llegar a ser cientos de miles según algunos cálculos, o decenas de miles según otros. No lo sabemos, pero vamos a ver, porque va a ser una cosa grosera. Ahora, insisto, este crecimiento del número de afiliados de 2,7% en un contexto en el que la economía crece la mitad de esa cifra o menos, puede explicarse en parte por la afiliación, el registro de los becarios. 4 de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses fueron ocupados por inmigrantes. Esto es importante porque ratifica que hay un problema para ocupar las vacantes, es decir, las empresas necesitan determinados perfiles que no encuentran, por lo tanto lo tienen que ir a buscar al exterior, y es una cosa de locos que ocurra esto cuando hay al mismo tiempo, como te voy a decir ahora en un momento, casi 4 millones de parados reales. Entonces, a pesar de que Yolanda Díaz dice que es mentira que hay un problema de vacantes, cosa que ella no tiene ninguna forma de saberlo porque no ha trabajado en su vida y nunca ha pisado una empresa, pero bueno, ella es lo que dice. La realidad, como te dicen los números, es que hay un problema de vacantes porque, insisto, que 4 de cada 10 puestos de trabajo están siendo ocupados por inmigrantes. Hay empresas que se dedican a buscar fontaneros, electricistas, camioneros y otros perfiles en Perú, en Chile, en Marruecos, porque aquí no los pueden encontrar. Y no los pueden encontrar en parte porque el estado del bienestar, digamos,
por usar la denominación convencional, ha ido tan lejos, es tan ruinoso y tan empobrecedor que hay gente que prefiere cobrar ayudas y hacer alguna chapuza en negro antes de tener un trabajo formal. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa? Hay que ir a buscar a la gente afuera. Además de esos 4 puestos de trabajo cubiertos por inmigrantes de cada 10 creados, 1 de cada 6, es decir, el 17% del total, es empleo público. Y ese es otro dopaje de los datos, además del tema de los becarios. Es decir, que el empleo público está creciendo por encima de la media, está creciendo alrededor del 3,5%, que es casi un punto porcentual más que lo que crece el empleo privado. Y a pesar de ese buen comportamiento, al menos en los registros del empleo, tenemos que el empleo en el sector primario, es decir, agricultura, ganadería, pesca, lleva 31 meses seguidos cayendo. Por lo tanto, cuando tú te preguntas por qué están los tractores en la calle, es porque el empleo en ese sector está cayendo hace 31 meses seguidos por las políticas globalistas de la Unión Europea, pero también por las medidas del gobierno de España que los arruinan, como la subida al margen de la ley del salario mínimo, porque te recuerdo que en el campo alrededor de la mitad de la gente cobra el salario mínimo. Entonces el gobierno les ha obligado a esos agricultores a subir el salario a sus empleados en más de un 50% en los últimos 5 años, y es algo evidentemente que no pueden sostener. Por lo tanto, en los últimos 5 años el sector primario ha perdido al 10% de sus ocupados. Y como te digo, hace 31 meses seguidos que está cayendo. Entonces es evidente que tienen todo el derecho del mundo a protestar, porque no es que ellos no sepan trabajar o hagan las cosas mal, es que los están arruinando. No sabemos si a propósito, pero el hecho es que los están arruinando tanto desde Bruselas como desde el gobierno de Pedro Sánchez. Y la otra cosa que a mí me interesa comparar siempre todos los meses es la evolución del empleo en Madrid comparado con el de Cataluña. Y hace 30 meses que la variación anual del empleo en Madrid es mayor que en Cataluña. Es decir, aunque Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con mayor número de ocupados, Madrid se acerca cada vez más, y en los últimos 3 años ha creado 95.000 empleos más Madrid que Cataluña. Por lo tanto, este ritmo, en 1 o 2 años, Madrid ya lo superó y pasa a ser la comunidad autónoma con mayor número de ocupados. Vamos a ver cuando regrese Puigdemont si esta tendencia no se acelera. En el caso del paro, sí tenemos elementos suficientes para poder distinguir cuál es la realidad de la mentira sanchista-leninista. Porque la mentira sanchista-leninista, ¿cuál es? Que te dicen que hay 2.800.000 parados registrados y que ese colectivo se ha reducido un 5,2% con relación a febrero del año anterior. Entonces tú dices, ¡epa! Que el número de parados caiga más de un 5% en un año es mucho. Bien. Lo que pasa es que hay un montón de otros colectivos que el gobierno cuenta aparte. Tienes los llamados parados de disponibilidad limitada, es decir, gente que busca un trabajo con unas características particulares. Ese grupo son más de 350.000 personas y ha subido un 15% en los últimos 12 meses. Pero claro, ellos no lo cuentan dentro de los parados registrados. Luego hay otros que se llaman simplemente parados no ocupados, que también cuentan aparte, son otros 200.000. Luego tienes casi 11.000 personas en ERTE, aunque este es un grupo que se está reduciendo mucho. Y la gran trampa es el número de fijos discontinuos que no están trabajando. Eso no hay dato oficial, yo tengo mi propia estimación que son unos 550.000. Pero además es un número que ha crecido un 24% con relación a febrero del año pasado. Entonces, si tú sumas todos estos que el gobierno cuenta aparte, tienes que en lugar de 2.800.000 parados, en realidad el paro verdadero se acerca a 3.900.000. Pero con otra gran diferencia, no solo es que hay más de 1 millón más de parados de lo que te dice el gobierno, sino que no solo no cae 5%, sino que está igual.
Y eso es mucho más coherente con una economía que está creciendo en torno al 1%, 1 y poco. El segundo tema económico que te quería comentar es la oferta de compra de la empresa Talgo por parte de un consorcio húngaro. Talgo es una empresa española que empezó en el año 41, que cotiza sus acciones en la Bolsa de Madrid, que vale en el mercado alrededor de 500 millones de euros. Es una empresa de un tamaño considerable que está presente en prácticamente todo el mundo, sobre todo con servicios de mantenimiento, porque es una empresa que fabrica y exporta trenes. Entonces, allí donde exporta trenes suele tener un servicio de mantenimiento. Entonces, es una empresa que acumula una gran experiencia en el tema ferroviario y que tiene una cartera de clientes interesante y por supuesto que es en la práctica es un socio estratégico de Renfe. Bien, un grupo de inversores húngaros decide comprar esta empresa y hace una oferta de pagar 5 euros por acción. Esta acción de Talgo en este momento vale alrededor de 4,25. Por lo tanto, para los accionistas es un negocio interesante, porque lo que el mercado está pagando 4,25, viene gente de Hungría y te quiere pagar a 5 euros. Muy bien. Se reúne el Consejo de Administración de Talgo y dicen que la oferta es interesante y que es favorable a los intereses de los accionistas. El principal accionista que tiene el 40% de las acciones de Talgo, que es una empresa que se llama Pegaso, dice que está de acuerdo con la oferta y que la acepta. Esto significaría que los húngaros pagarían 620 millones de euros aproximadamente por toda la empresa. La empresa de todas maneras seguiría cotizando sus acciones en la Bolsa de Madrid y evidentemente si están comprando esa empresa que tiene fábricas, me imagino que el interés de los húngaros es fabricar trenes, no cerrar la empresa. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al ministro de Transportes, Óscar Puente, no le gusta y dice que va a hacer todo lo posible para que la operación no se lleve a cabo. Tú fíjate el nivel de autoritarismo y de estatismo al que estamos llegando. Un tipo que no sabemos qué experiencia tiene en el tema de transportes, pero eso dejémoslo aparte, que circunstancialmente es el ministro de Transportes, decide que no le gusta una operación, aunque él no tiene arte ni parte en la empresa porque él, que se sepa, no es accionista. Entonces, ¿cuál es el recurso que podría poner en práctica el gobierno? El truco de siempre, decir que es una empresa estratégica. Entonces, decide que es estratégica y entonces esa operación tendría que ser autorizada por el Consejo de Ministros. Es un mecanismo de locos, porque tú ponte en el lugar de los accionistas de Talgo. Dicen, llegan unos señores húngaros y me quieren comprar la empresa, se ponen de acuerdo, perfecto. Y viene el gobierno y te dice que no. Pero ¿dónde estamos? Esto es propio de una dictadura soviética, o sea, es que no tiene el menor sentido. ¿Cuál es la excusa del gobierno para que no le guste esta operación? Dicen que, digamos, que no tienen ninguna prueba que en el grupo inversor habría inversores que estarían vinculados con Putin. Bueno, y el primero que estuvo vinculado con Putin es Puigdemont, y sin embargo a Puigdemont lo están amnistiando. O sea, lo del gobierno de España es algo verdaderamente increíble. El segundo argumento es que una parte del grupo inversor es un fondo que es del sector público húngaro. ¿A mí eso me gusta? No, no me gusta porque al final es venderle de un estado a otro estado, en parte. Pero en última instancia es un problema de los húngaros. Yo me imagino que de la misma manera que Red Eléctrica o que Enagás, que están participadas por el sector público español, tienen inversiones en el extranjero, el sector público húngaro hará lo mismo. A mí me gustaría que no tuvieran ninguna participación en el exterior, ninguna empresa pública, pero digamos, es algo que España hace. Por lo tanto, si bloquea una operación a los húngaros con ese argumento, lo que tendríamos que esperar es que en el futuro las inversiones de las empresas participadas por el gobierno español también van a ser bloqueadas.
Pero a mí lo que más me asombra es el desprecio descarado por el derecho de propiedad. Aquí hay gente que es dueña de una empresa y que se pone de acuerdo con otra empresa para vendérsela, y viene un señor que dice que no le gusta y que va a hacer lo posible por bloquearla. ¿Tú crees que eso es algo inocuo? No, porque hay muchos empresarios que a lo mejor estarían interesados en invertir en España, pero viendo esto dicen, no, mira, ahí ni nos metamos porque el gobierno es totalmente arbitrario y puede decir que sí o que no. Mejor vamos a invertir a otro país. ¿Cuál es la diferencia? Que las declaraciones del señor Puente y el eventual bloqueo a esta operación lo van a vender como que es algo, insisto, por un interés estratégico, por la tecnología española o por lo que sea, pero lo que no se va a ver son las inversiones que no se hagan en España por culpa de este tipo de intervencionismo soviético y empobrecedor. Entonces, vamos a ver en qué queda. Por ahora, la empresa, el grupo inversor, mejor dicho, ya ha pedido autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para hacer esta oferta y luego tiene que hacer varios pasos, se le tiene que pedir información al grupo inversor, etcétera. Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero que un ministro, antes de pedirse información formalmente al grupo inversor, salga a decir que va a hacer todo lo posible por bloquear una operación totalmente lícita y legal y de un país miembro, socio y aliado, porque es parte de la Unión Europea, es de una gravedad y es otra muestra del deterioro institucional, moral, en todos los ámbitos que está provocando el sanchismo-leninismo. Y el último tema que te quería mencionar rápidamente son las últimas novedades del gobierno de Milei, porque, insisto, es muy importante también para el futuro de España, si a Milei le va bien y a Argentina le va bien, pero además porque las cosas que leo en los periódicos en general están, digamos, contaminadas con muchos prejuicios y con falta de información, y hay corresponsales como el corresponsal del Mundo en Buenos Aires, que es verdaderamente lamentable que un medio de primera línea tenga ese corresponsal para cubrir las noticias en Argentina, porque te da una visión totalmente distorsionada y a veces pone el acento en aspectos, digamos, menores. Y entonces yo por eso te quiero contar cuál es la realidad. El último punto importante es que el 1 de marzo Milei dio un discurso ante el Congreso. ¿Por qué dio el discurso? Porque el 1 de marzo de cada año se abre lo que se conoce como el periodo ordinario de sesiones, que es una distinción que aquí en España no existe, pero en Argentina sí. Entonces, el 1 de marzo de cada año, el presidente da un discurso a lo que se llama la Asamblea Legislativa, es decir, la reunión de los diputados y los senadores. Y es la única vez al año en que va el presidente al Congreso a hablar. Y es importante porque pone, digamos, es el comienzo del curso político y además marca la agenda para todo el resto del año. Milei básicamente hizo, bueno, el discurso en sí fue desde un punto de vista fantástico porque, por ejemplo, citó a Milton Friedman, dijo explícitamente que Argentina necesita más libertad y más capitalismo, defendió explícitamente el derecho de propiedad. Solo por eso ya es una cosa para aplaudir de pie. Pero además de eso, en la parte de propuestas hizo dos grupos de propuestas. Una más inmediata es lo que él llamó un paquete anticasta. Por ejemplo, los diputados y los senadores volaban en vuelos pagados por el gobierno, pero acumulaban las millas para su consumo personal. Bueno, dejaron de acumular millas. Esto es una tontería, pero es un símbolo de cómo una persona que supuestamente está para servir al público o representando al pueblo, en realidad se está abusando. Terminó con la jubilación para los expresidentes y exvicepresidentes, o sea, el propio Milei, el día que deje de ser presidente, no va a cobrar nada. Va a limitar el número de asesores que tienen los legisladores, porque al final cada diputado y cada senador era en sí mismo como una pequeña empresa, porque contrataban una cantidad enorme de asesores, muchas veces muchos de ellos ni siquiera trabajaban. Va a eliminar la financiación
del gobierno a los partidos políticos, cerró la agencia oficial de noticias. Es como si el gobierno de Sánchez decidiera cerrar la agencia EFE, porque en el caso de Telam, que era la agencia de noticias oficial de Argentina, había sido en la práctica una herramienta de propaganda a favor del gobierno, entonces la cerró, y además de ser un centro de despilfarro. Y como esas varias medidas más. Pero la parte medular es un acuerdo que él le llamó el Pacto de Mayo, que se firmaría el 25 de mayo próximo en la provincia de Córdoba, en Argentina. ¿Por qué el 25 de mayo? Porque el 25 de mayo es el aniversario, de hecho en Argentina es un día festivo, es el aniversario del primer gobierno criollo, el primer gobierno patrio, que fue en 1810. Entonces, ese día simbólico en la historia argentina lo quiere utilizar para firmar con todos los gobernadores, que es un cargo que equivale al presidente autonómico de España, un pacto basado en 10 ejes. Y el primero es declarar la propiedad privada como inviolable. Las consecuencias que tiene solo ese punto son impresionantes. Pero luego, por ejemplo, comprometer a todos los niveles de gobierno con el equilibrio presupuestario. Tercero, bajar el nivel del gasto público, que ahora ronda el 40% del PIB, al 25%. Imagínate qué cantidad de peso le quitan al sector privado si consiguen hacer eso. Bajar la presión impositiva, una reforma laboral liberalizadora, el compromiso de explotar los recursos naturales que están en territorio de las provincias, abrir el comercio exterior, etc. La única condición que pone Milei para firmar este pacto es que antes el Congreso apruebe su proyecto de ley de bases. La ley de bases, te comenté en algún video anterior, es un proyecto que mandó Milei al Congreso con más de 660 artículos que incluían un montón de liberalizaciones. Ahora, ¿qué pasó? Que en el trámite parlamentario empezaron a negociar y entonces empezaron a dejar de lado una cosa, dejar de lado otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces llegó un punto que el proyecto estaba totalmente desfigurado, desnaturalizado, entonces directamente Milei lo retiró. Entonces Milei le dice, mirá, si ustedes me aprueban este proyecto, que no sabemos si va a ser exactamente el mismo o va a incluir alguna modificación, pero en esencia, si me aprueban este proyecto, yo les firmamos este pacto de mayo con el incentivo adicional de darles un auxilio financiero a las provincias. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en Argentina, como en España, los impuestos se recaudan y luego se reparten entre el gobierno nacional y las provincias de acuerdo a una determinada fórmula. Bien. Lo que ocurre es que los gobiernos de Kirchner fueron creando nuevos impuestos que solo se los recaudaba y se los quedaba totalmente el gobierno nacional. Por lo tanto, la parte que le iba quedando a las provincias era cada vez menor. ¿Y por qué hacía esto el gobierno de Kirchner? Porque cuando una provincia estaba necesitada, el gobernador iba a verlo a los Kirchner y le decían, ok, no te preocupes, yo te mando tanto dinero, pero tú tienes que hacer esto o esto otro, tienes que aprobar esta ley, hacer esto y otro. Entonces, de esa forma perversa, los Kirchner acumularon mucho poder porque tenían a todos los gobernadores, digamos, dependiendo de que ellos les manden el dinero. A eso sumémosle la irresponsabilidad de los gobernadores para gastar, digamos, lo que tampoco tenían, y entonces tienes la combinación explosiva. Pero la cosa cambió porque cuando llegó Milei le dijo a los gobernadores, yo no les voy a pedir nada, pero tampoco les mando más dinero. Entonces los gobernadores pensaron que era una amenaza, pero lo que quería Milei era terminar con el déficit fiscal, como ya lo hizo en enero. Pero claro, como los gobernadores seguían gastando lo que no tenían porque estaban acostumbrados a que iban al gobierno central y pedían y les daban, y ahora ese juego se cortó, están empezando a recortar el gasto público, pero así todo no les alcanza. Entonces, ahora Milei dice, ok, ustedes apruébenme esta ley de bases, porque en realidad, a lo mejor te estoy confundiendo,
Los gobernadores, digamos, están en sus provincias, pero lo que pasa es que muchos gobernadores influyen en el voto, en lo que votan en el Congreso los diputados de esa jurisdicción. Por eso la negociación se hace con los gobernadores, no porque los gobernadores vayan a votar en el Congreso. Entonces les dice, votenme esta ley, apruébenla y yo los ayudo. Tú puedes pensar, bueno, pero al final está haciendo lo mismo que los Kirchner, y en parte sí. Lo que pasa que ahora está hecho con un sentido de buena gestión, es decir, porque los está obligando a bajar el gasto público y sobre todo lo está haciendo para aprobar una ley que es completamente liberalizadora y que permitiría crear empleo y sobre todo tener empleo formal, porque en Argentina más de la mitad de los asalariados está en B, o sea, no está registrado, es una locura. Hay más gente trabajando en negro que en blanco, es una locura. Paralelamente a esto está el otro tema clave que es la inflación. La inflación mensual fue 25% en diciembre, fue 20% en enero y en febrero no está el dato para todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires fue un poquito menos del 15%, cosa que es un avance extraordinario. Esto me hace acordar un poco lo que le pasaba a Rajoy. Rajoy, cuando le preguntaban cuál fue el mayor éxito de su gobierno, decía, yo evité el rescate. Y gracias a haber evitado el rescate, no tenemos un IVA del 23%, como le pusieron a Portugal, no recortaron un 20% las pensiones, como pasó en Portugal, también en Grecia, etc. Con Milei pasa algo similar, ¿por qué? Porque ha evitado una hiperinflación. Es decir, ha evitado que la inflación saltara al 7.000, 8.000, 12.000%, como ocurrió en Argentina en el año 89, no estamos hablando de fantasías, en Argentina ya pasó. Eso Milei lo evitó. Es verdad que al costo, en el corto plazo, de una gran recesión, pero ese beneficio de haber evitado una hiperinflación es difícil que la gente lo valore demasiado. Por eso es muy importante que la inflación caiga. En marzo la inflación aparentemente no caería mucho porque es cuando empiezan las clases y hay muchos ajustes de precios que se hacen, entre otros el de las tarifas de los servicios públicos, que estaban, digamos, reprimidas esas tarifas porque el gobierno de los Kirchner daba subsidios, pero claro, luego esos subsidios había que pagarlos con emisión monetaria, por lo tanto era algo insostenible. Entonces se están quitando esos subsidios, lo que ayuda a mantener el equilibrio fiscal, pero claro, eso en el corto plazo te sube la inflación. Pero ya en abril podría llegar la inflación de un dígito, es decir, que sea 7, 8, 9, algo así, y sería fundamental porque si Milei consigue una inflación de un solo dígito en abril, tendría una posición política mucho más fuerte de cara a lograr que el 25 de mayo se firme el pacto este de mayo. Entonces, en definitiva, estamos en eso, estamos en la negociación para ver qué proyecto de base presenta, por un lado Milei, de cara, insisto, a firmar ese pacto de mayo con los gobernadores, y por otro lado estamos con la reducción de la inflación, que ya está pasando, pero necesita esto consolidarse para que el gobierno tenga una posición política más sólida y a partir de ahí tener la fuerza necesaria para implementar más reformas liberalizadoras.